Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Cuando le hablo de carencias de rutas en el transporte, sobrepoblación, falta de vivienda, asentamientos irregulares, falta de agua, problemas de infraestructura, falta de vías alternas para destrabar el tráfico, ¿alguna de estas situaciones le suena familiar? Bueno, lo que le acabo de mencionar son algunos problemas que se llegan a presentar en grandes ciudades, pero ¿usted cree que realmente esos problemas ya los estamos viviendo aquí en Los Cabos? Algunos de ellos se presentan de forma más crítica que otros. Ya somos una gran ciudad, la planeación se está quedando corta en comparación con el ritmo del crecimiento que llevamos aquí en el municipio de Los Cabos. Entonces, ¿usted cree que ya tenemos aquí en Los Cabos problemas de gran ciudad? Vamos a platicar sobre este asunto, pero enfocado en el tema del transporte, y se encuentra con nosotros el regidor Héctor Fabián Ceseña, presidente de la Comisión Edilicia del Transporte del Cabildo de Los Cabos. Regidor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Ana Bárbara, con el gusto de saludarte, saludar a todo tu auditorio. Y aquí andamos, nos encontramos aquí en la delegación de Cabo San Lucas atendiendo esta entrevista con mucho gusto. Muchas gracias, regidor. Platíquenos cómo se encuentra en este momento el tema del transporte. ¿Se han abierto rutas para poder hacer más eficiente el servicio para todos los usuarios? ¿Cómo van las cosas? Bueno, sí, comentarte que desde la llegada de esta 14ª administración y nosotros en el tema de la Comisión Edilicia de Transporte Público, presidiéndola, nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico muy objetivo en el tema del transporte en todas las modalidades, principalmente en el tema de pasaje y carga, que es en el tema que más atención se requiere, principalmente el pasaje, en el tema de colectivos y taxis, y de ahí nos dimos a la tarea de revisar la ley, revisar los procesos, los procedimientos para poder ir mejorando el tema del transporte. En el diagnóstico que encontramos nosotros al inicio de en el tema del transporte público, era un desabasto de permisos o concesiones para poder prestar el servicio. La primera acción fue precisamente impulsar el Consejo Municipal de Transporte, que nos pudiera permitir a nosotros tener más unidades que pudieran prestar el servicio por el municipio de Los Cabos, y posteriormente tener ya ubicadas esas unidades y tenerlas trabajando por reestructurar las rutas de transporte en el municipio, principalmente en Cabo San Lucas, que es donde la demanda de transporte público es más fuerte, y buscar algunas rutas nuevas que pudieran al usuario garantizarle el derecho a la movilidad, una movilidad más eficiente, más eficaz, que puedan llegar a su destino con mayor rapidez. Regidor, muy buenos días. Guillermo Jauregui de este lado. ¿Cuántas concesiones existen aproximadamente aquí en Los Cabos? La pregunta también es si son suficientes para brindar un servicio de calidad en lo que a las rutas, los tiempos de espera, la calidad en el estado de las unidades se refiere. Sí, mira, ahorita cada agrupación, son 5 agrupaciones aquí en Cabo San Lucas. Tracolsa, que cuenta con 92 concesiones, Barco Varado, que cuenta con 70, Cabeza Ballena cuenta con un número similar, 69, 68, y el transporte urbano y colectivo, transporte urbano cuenta con 25 concesiones cada agrupación, que en urbano serían 50 concesiones. Ese es el número de concesiones que hay. No sobran, pero creo que con este incremento que hizo el gobernador, el profesor Víctor Castro, sí se puede prestar un servicio más frecuente, más dinámico y mejor a la ciudadanía con estas unidades. Hoy con estas unidades se pudiera ir palpando la diferencia, pero se tiene que hacer estructurado, porque de nada nos sirve tener más unidades en las mismas rutas. Lo que se tiene que hacer o lo que se hizo es reestructurar muchas rutas y poder crear algunas para que este servicio pueda ser más eficiente, más eficaz y que sea desahogado. Te pongo un ejemplo: nosotros en Cabo San Lucas tenemos 23 rutas de transporte y hay 2 rutas de transporte más, que son la ruta del Panteón, que está por iniciarse, que atravesará acá por el Pozo Estrella, y que podrá a toda la gente que vive en esa franja de asentamiento humano, tener una opción de transporte
y no necesariamente salir a la ruta de Lagunitas, que es la vía corta, que es una ruta que se satura por completo. Cualquier camión que pasa ya lleno. ¿Por qué? Porque de ahí se mueve toda la gente de esa franja y desde luego la gente de Lomas del Sol, de Mesa Colorada. Es una ruta lineal Lagunitas, entonces esta ruta vendrá a desahogar un poco la otra ruta, y la idea que esa ruta esté, la nueva, la del Panteón Tesal, esté en menos de 30 minutos en el centro de Cabo San Lucas. Ojalá que así sea, regidor. Oiga, fíjense que hemos recibido muchas quejas y comentarios de los usuarios del transporte colectivo y urbano, en el sentido de que a las personas de la tercera edad y a los estudiantes no les respetan el descuento. Sí, súper complicado, súper importante el tema. La verdad que se tienen que acercar a la dirección de transporte y hacer la queja. Porque está el mandato de ley, es una ley, el transporte en el estado. Es el estado, el único estado o de los pocos estados que subsidia el transporte a los adultos mayores y a los estudiantes. Entonces, por mandato de ley tienen que aplicarse eso. No es una cuestión de si el transporte, a discreción del transportista o el criterio del transportista. Claro. Sí. Oiga, regidor, y bueno, también a propósito de este convenio que van a celebrar con el gobierno del estado, del que justamente usted daba información en algunos medios periodísticos, se va a trabajar de cerca, según tengo entendido, en la inspección y vigilancia a solicitud de varios transportistas. Son más de 30 inspectores y 3 vehículos para patrullaje los que se sumarán con este objetivo. Preguntarle, y a propósito de nuestro tema del día, que es justamente si Los Cabos tiene ya problemas de gran ciudad, hablando del tema del transporte. Ese es uno de los temas, ¿no? La seguridad en el transporte. En una gran ciudad es común que se presenten actos de delincuencia o crimen organizado dentro de unidades del transporte. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, el convenio es derivado de una solicitud que nos hace el director estatal de transporte. Entiendo yo que con diálogo con el gobernador del estado, en el cual nos solicitan que se trabaje en un convenio de colaboración para poder comisionar a inspectores. 30 fue el convenio, y las unidades que comentas para poder eficientar el servicio de transporte, que el inspector con facultades esté en los puntos de conflicto, en las áreas de conflicto, tanto en la zona turística como en la zona urbana, como en la zona popular, y que puedan ellos vigilar tanto que no haya competencia desleal, pero que el transportista también haga su tarea. Es súper importante que lleguen a tiempo a los paraderos, que estén el tiempo que así lo marcan los itinerarios en los paraderos, que no vayan jugando carreritas, que no vayan jugando entre ellos, que no vayan ganándose el pasaje, y que desde luego el inspector de transporte se pueda cerciorar que el operador del camión esté en condiciones de prestar el servicio, que los camiones estén limpios. La ley es muy clara, los inspectores tienen amplias facultades para revisar las condiciones mecánicas de carrocería y desde luego de interiores de los colectivos, de los urbanos, de los taxis, de todas las modalidades, para que presten el servicio con seguridad. Entonces, todos esos puntos se deben de atacar. Si queremos ir mejorando el tema del servicio, también tenemos que hacer aplicación de ley a los compañeros transportistas, no solamente el tema de la competencia real, que también es súper importante atacar ese tema, porque hoy por hoy todo el mundo presta el servicio del transporte, y eso también nos genera a nosotros un conflicto, porque pues hay modalidades que no están, que andan prestando el servicio a gente que no está regulado, y pues, por ende, si no están regulados, pues no van a acatar las órdenes o los ordenamientos de ley. Súper importante. Claro. Regidor Ceseña, tengo 2 preguntas en 2 rubros diferentes. Me regreso al tema de las personas de la tercera edad y a los estudiantes a quienes no se les no se les respeta, digamos, el descuento por parte de los transportistas o de algunos transportistas. Si la persona del conductor se niega a respetar el descuento, ¿puede acudir ante la autoridad? Sí, desde luego puede acudir aquí en la coordinación delegacional del transporte, a cargo del señor Manuel Zamora Ceseña,
aquí en las oficinas de seguridad y tránsito municipal, donde pudiera hacer su queja, lo puede hacer de manera verbal, únicamente procurando tener datos de tiempo, modo y lugar, el camión, el número de camión, el número económico, si pudieran checar el nombre del chofer y desde luego en qué ruta fue y cuándo fue y qué horario. El transporte está organizado internamente para poder ubicar ese tipo de situaciones y desde luego poder accionar. Y el funcionario público está obligado por mandato constitucional, como todos lo sabemos, de darle contestación a esa solicitud del usuario. Es súper importante que la verdad la gente se acerque. Déjenme decirles que hemos tenido mucho acercamiento, principalmente con las preparatorias, con las secundarias, de que los alumnos se acercan y se quejan de que no están recibiendo ese descuento y bueno, tomamos cartas en el asunto con las coordinaciones, con la Dirección Municipal de Transporte y se han solucionado algunos temas. Oiga, regidor, ¿qué sucede en el tema de las nuevas rutas para las personas, por ejemplo, que salen muy tarde de trabajar, que ya no alcanzan el transporte, que porque dejan de circular, se tienen que ir caminando largas distancias? ¿Se ha pensado en abrir nuevas rutas y extender los horarios? Mira, en el último dictamen que presentamos ante Cabildo, el día 8 de septiembre, pues precisamente ampliamos los horarios de todas las rutas de transporte en Cabo San Lucas. Déjame comentarte el antecedente de este punto de acuerdo, porque en gran medida este punto versará para poder ir poniendo orden, o este dictamen dejará las bases de ir reestructurando el transporte y poniendo orden en el mejoramiento del servicio, en el transporte colectivo y urbano. Aquí resolvimos 3 problemas que había en el municipio de Los Cabos y de manera muy particular en Cabo San Lucas. En San José haremos lo propio en la siguiente sesión ordinaria, pero resolvimos un conflicto que había entre las agrupaciones Colsa y Barco Varado, donde no se ponían de acuerdo cómo iban a prestar las rutas y iban camiones encimados unos con otros y no se respetaban ni horarios ni itinerarios ni rutas ni nada. Tomamos la decisión, la comisión dictaminadora, de organizar cómo iban a prestar el servicio los transportistas, obviamente en consenso y en diálogo con ellos, siempre de la mano, porque no es la idea entrar al tema desconocido. Si no conocemos, tenemos que informarnos para poder dictaminar. Eso es una obligación de todo funcionario. 2, la reestructuración de las rutas. Muchas rutas, por el abandono tan grande que había en los gobiernos pasados, los transportistas las estaban prestando a discreción. Las empezaron a prestar cuando funcionaban, pero cuando dejaron de funcionar, dejaron de prestar el servicio. Las prestaban, repito, a su discrecionalidad. Entonces nosotros visualizamos en ponerle nombre a esas rutas y ponerle quién las iban a explotar y darle responsabilidad. Todas las rutas de transporte en Cabo San Lucas las estarán prestando las 3 agrupaciones de colectivos y algunas de ellas, las que pasen por zona urbana, por bulevares, las estarán prestando también el transporte urbano, porque el transporte urbano en algunas, por la dimensión de los camiones, no podemos meter camiones muy grandes a calles muy pequeñas. Vamos cuidando el tema de la movilidad. Claro. 3, el incremento de los itinerarios y de los horarios. A todas las rutas de transporte les ampliamos una hora al inicio, que inicien una hora antes de su servicio y que terminen una hora antes de cómo estaba. Partiendo de la idea de que desde luego eso puede ser perfectible, pero pudiera ser un sondeo. Pudiera yo poner un ejemplo. Las rutas que terminan a las 9 de la noche, ahora que inician, que es la última salida, que sería a las 9 de la noche, en la ruta número 9, que es de Cangrejos, Caricón y Cosco, y pasa por el Hotel Río, ahora esa ruta saldrá de su base a las 10 de la noche. Entonces, en un promedio, esta ruta estará en el centro o en el Cosco, Hotel Río, a las 10:30, 11 de la noche.
Regidor, perdón que le interrumpa, y es que nos queda poco tiempo en este espacio, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle algo que ha llamado poderosamente mi atención en los recorridos por la carretera transpeninsular. Esto antes de cerrar esta entrevista. En los puentes del Tule y de Costa Azul, por mencionar nada más 2 espacios en todo el trayecto de la carretera transpeninsular, me ha tocado ver el incremento día con día de cada vez más transporte de camiones, al parecer de transporte de personal, que se estacionan en la parte de abajo del puente del Tule, del puente Costa Azul, pero son cada vez más y más. Me tocó contar la última vez hasta 35 camiones en la parte de abajo del Tule. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema? Bueno, un problema, se debe regular el transporte de personal. No hemos entrado al tema de los consejos municipales de transporte de personal en esa modalidad específica. Un tema que por el crecimiento exponencial de construcción de obra en el municipio, pues ha sido el con mayor demanda, me atrevo a decirlo, que debemos de entrar a la regulación, debemos de entrar al estudio, porque sí satura el tema de la movilidad y el transporte de personal. La ley contempla transporte de personal y no le marca ruta fija. Creo que lo conveniente sería un estudio legislativo y que pudieran los compañeros del Congreso del Estado poder modificar la ley y dar algún tipo de rutas e itinerarios a los transportes de personal, porque sí es un problema, la verdad, sí es un conflicto en la carretera. Sí. Una, por las medidas de seguridad; 2, por la dimensión de los camiones, y creo que si lo hacemos con orden estructurado pudiera funcionar. Claro. No es la idea parar los desarrollos, no es la idea parar el trabajo de nadie, pero sí hacerlo con orden y con fuerza. Regidor, sí, gracias por haber estado con nosotros. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero nos gustaría seguir platicando con usted. ¿Nos permite tocarle la puerta en fechas posteriores? Bueno, muchas gracias, agradecerles el espacio y decirles que bueno, estamos trabajando con pequeñas acciones en el tema de las competencias del Cabildo para mejorar el servicio de transporte. Que le vaya muy bien, regidor. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Buenos días. Es Fabián Ceseña, Héctor Fabián Ceseña, presidente de la Comisión Edilicia del Transporte. Vamos a platicar ahora con don Sebastián Álvarez, dirigente del transporte colectivo Tracolsa, quien está con nosotros. Hola, don Sebastián. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A la orden. Gracias por aceptar la invitación. Bárbara. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Oiga, ¿tenemos en Los Cabos ya un problema de gran ciudad con el tema del transporte? Sí, la verdad que la movilidad nos ha rebasado considerablemente, principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Y desgraciadamente la autoridad brilla por su ausencia. La cuestión de no existe un plan de desarrollo urbano que siga a la par al crecimiento desmedido. Creo que todo lo que se ha hecho en el Implan, pues desgraciadamente existe solamente de papel. Y aunado a que le han dado prioridad solamente a la carretera transpeninsular, creo que nosotros aquí en las colonias nos estamos ahogando en la situación para dar el servicio. Lamentamos con profunda pena que no exista aquí en seguridad pública, en tránsito, un ingeniero de ruta que en cuanto se colapse una avenida inmediatamente le dé salida para que se fluya con rapidez. Vemos con tristeza cómo por las colas tan enormes que se hacen en la única arteria que es la avenida principal, que es la de Vicario. Desgraciadamente nunca se planeó, se hicieron unas islas sin un proyecto, que la Leona Vicario era una arteria recta, sí, y se le dio muchas islas que lejos de fluir el tráfico, llegas y te topas con una isla que afecta. Creo que se debe rediseñar esa área para que conecte automáticamente y fluya con rapidez. Nosotros como agrupación de Tracolsa vemos que hace falta mucha participación para que el gobierno tome cartas en el asunto, y lo vemos así porque ahorita es muy importante que se le dé fluidez a través de los arroyos. Nosotros vemos en Cabo San Lucas, San José del Cabo, como es un estrés que te provoca el ir a vuelta de rueda y además una enorme contaminación que eso genera.
Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos que todos los arroyos que se encuentran, el Salto Seco, el de La Bonita, el que está aquí por Aurrera, se rehabiliten y de esa manera le comencemos a dar fluidez a la comunidad. Oiga, don Sebastián, ese sería algunos de los puntos estos que menciona, pero sobre todo usted que está al frente del transporte colectivo Tracolsa, que le toca ver los problemas de todos los días, escucharlo de viva voz de los conductores, de los usuarios, ¿cuál sería, digamos, la carta Santa Claus, la petición, los puntos, las áreas de oportunidad a trabajar por parte también de manera conjunta con la autoridad? Mire, creo que nosotros debemos de sentarnos con la autoridad y decirle, por estas áreas de las rutas deben de pavimentarnos, que ellos tengan un programa adicional para que sea exclusivamente, podemos copiar el ejemplo de las grandes ciudades, que sea de manera lateral, pero también podemos hacer circuitos o vías alternas que generen pavimentación. Nosotros nos damos cuenta ahorita y aplaudimos que estén pavimentando la brecha, que es una de las arterias principales, pero también ocupamos que exista las condiciones necesarias para que no vayan a exceso de velocidad, claro. Sea una vía tranquila, a una velocidad 40 kilómetros como máximo. No vemos que existan semáforos, no sabemos si va a haber bahías para ascenso y descenso, si va a haber como los semáforos inteligentes ahora, que ya no se prohíben los pasos a desnivel, pero sí que sean semáforos inteligentes para que pueda cruzar las personas o el transeúnte, que el peatón es la persona más importante. Adicionalmente que deben de haber ciclovías o algo para que pueda... Mire, fíjese, nosotros lo que hemos detectado es que todo lo que es el área del Aguajitos, que viene desde Caribe hasta el área del corredor médico, se hace un cuello de botella. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos que se deje un carril exclusivo para el transporte público, o de lo contrario que se deje, que se ponga en rojo esa área para que puedan circular y no se estacionan todos los vehículos y no puede uno salir más aunado con una emergencia de una unidad, un bombero o una Cruz Roja, difícilmente va a poder llegar a salvar vidas. En el otro área que viene de Cangrejos también, que se hace un cuello de botella muy grande aquí en Sedmar, también proponemos que no se deje estacionarse sobre el Sedmar para que fluya con rapidez. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también en donde están muchas de las escuelas privadas tienen la costumbre de llevar los hijos y dejarlos en la puerta. Creo que también deben de regular. Hay algo bien importante que decían ahorita en la entrevista. Sí. Fíjense, como nunca ha crecido el transporte de personal. El transporte de personal no lo regulan, el transporte de personal no tiene rutas, el transporte de personal para y hace y deshace el descenso y ascenso de los pasajeros. Creo que nosotros como transporte colectivo siempre contribuimos para, en caso de desastre, contribuimos con un 50% de descuento para los jóvenes, para las personas con alguna discapacidad. ¿Se respetan, don Sebastián? ¿Se respetan esos descuentos? Todo se respeta. Si alguien de nosotros los compañeros, se ve involucrado en alguna situación, inmediatamente nosotros cesamos al trabajador, al compañero. ¿Por qué? Porque nosotros, más si es una persona, alguna persona de la tercera edad, esos no tenemos ni tema de discusión. A veces por alguna circunstancia, los jóvenes en un sábado es cuando tenemos problemas. Por lo menos nosotros en Tracolsa tenemos órdenes de que quien cometa una irregularidad de esa naturaleza, inmediatamente nosotros no vamos a permitir. Creo que para poder exigirle al gobierno, nosotros hacemos mucho para fíjese, acabamos de hacer una inversión muy grande, que estamos ahorita endeudados en el gobierno porque nos pidieron que hiciéramos unidades de último modelo. El 70% de nuestros vehículos son nuevos, con aire acondicionado, y sin embargo las calles siguen igual o peor. Creo que no existe un estímulo fiscal para nosotros. En la agricultura los apoyan, la ganadería, la pesca, y en transporte público estamos a la deriva. Don Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer escucharlo. Vamos a la orden, estamos para servirle. Que esté muy bien. Sebastián Álvarez, dirigente del transporte colectivo Tracolsa. Y como cada mañana, aquí en Al Cabo Noticias le presentamos la voz de la ciudadanía. Escuchemos a un estudiante universitario quien compartió los problemas que ha tenido con el transporte público, que van desde demoras hasta 1 hora, hasta conductores que no hacen parada por no querer cobrar medio boleto.
Pues yo lo uso normalmente en las mañanas para irme a la universidad y estoy ahí esperando el camión durante 1 hora o más, y cuando pasan algunos, la verdad, no se paran aunque estén vacíos, y los que están llenos quieren que te subas así esté hasta afuera la gente. Te dicen que se recorran hacia atrás, que nos amontonemos con el calor que hace, y la verdad es algo muy feo. Aparte, yo diría que los choferes a veces no te quieren hacer válida tu credencial de estudiante, o a señores que no les quieren cobrar su pasaje como es y les quieren cobrar como adulto normal, y a nosotros normalmente nos piden que la credencial y la mala forma. El servicio sigue siendo malo y algunos camiones están muy maltratados, no tienen aire acondicionado o ya no sirven, y algunas ventanas están rotas, algunas ni siquiera bajan, y en sí los asientos ya llevan años igual. Ahora una ciudadana resalta que el hecho de subir las tarifas al transporte público fue una acción negativa ante la clase de servicio que se brinda. Yo creo que el transporte público, cuando le subieron el precio al camión, sí me afectó, porque yo tomo el camión todos los días y tengo que tomar 2 camiones. Y no creo que, la verdad, el transporte público sea eficiente. Así que yo pienso que podría ser más eficiente, aparte de los problemas que ya mencioné anteriormente. Otro problema que me ha pasado en el camión es que no sé por qué, pero muchas veces los que conducen el camión conducen muy desprevenidos, por así decirlo, y una vez casi chocamos y nos paró tránsito y estuvimos ahí parados, pues estuvimos ahí media hora. Finalmente, un tercer encuestado criticó la falta de educación vial entre los conductores y la circulación normalizada con placas ocultas, agregando que la calidad que brinda el transporte público en Los Cabos para nada justifica su costo actual. El sistema de transporte público aquí en Cabo San Lucas es ineficiente. No hay buenos choferes, no tienen educación vial, mucho menos respeto. Los vehículos como tal están todos desmantelados y muchos de ellos cubren sus placas, pues no sé con qué motivo. El precio del transporte no está al nivel no está al nivel de lo que están ofreciendo, entonces se me hace excesivo, y yo creo que a lo mucho el transporte debería de costar unos 10 pesos, y pues principalmente que no tienen una educación vial y por lo tanto ocasionan muchos de los choques y accidentes que ocurren aquí en Baja California Sur. Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp: 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. La plataforma más confiable de noticias e información de nuestra comunidad, Los Cabos, crece a 2 horas diarias de lunes a viernes. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana. Siempre creciendo al servicio de nuestra comunidad, porque somos Los Cabos. Al Cabo Noticias. En Cabo Mil Radio 96.3. 35 años de una historia